Bien, para continuar con el programa que tenemos para esta mañana, solicitamos a todas las personas pasar a sus lugares. A las autoridades también les solicitamos tomar lugar en los lugares reservados para ustedes. Continuando con el programa, tenemos la conferencia Trastorno por estrés postraumático o complejo, que va a estar a cargo del doctor Ricardo Audifred Jaramillo. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNII del CECIT, nivel 3, en 2024-2028. Cuenta con doctorado en investigación clínica y un postdoctorado en ciencias médicas, ambos por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado 4 distancias académicas de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en 2023, en la Universidad Groningen en Países Bajos, el Instituto Nacional de Salud Mental en Praga, República Checa. Actualmente, como ya habíamos mencionado, es director general del primer nivel de atención y salud pública en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Dejo la palabra al doctor Ricardo Audi. Buenos días nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del trastorno de estrés postraumático complejo, que es, como ustedes bien saben, una entidad diagnóstica que se incluye a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 y que no tiene un paralelismo específico en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5 en su versión revisada. Bueno, el trastorno de estrés postraumático se definió por primera vez en 1980, cuando la Asociación Psiquiátrica Americana publicó la tercera edición del Sistema de Clasificación Diagnóstica DSM-3. Sin embargo, como ustedes bien saben, el trastorno de estrés postraumático es un concepto que se venía estudiando desde tiempos anteriores, ¿no? Se han realizado estudios conceptuales, publicaciones de ensayos de la literatura médica, en donde se trabajó desde la posguerra, diferentes clínicas y clínicos comenzaron a reportar todo lo que fueron encontrando a partir de la evidencia de las personas que tenían una serie de sintomatología asociada a la experiencia traumática de vivir un conflicto bélico. Sin embargo, el concepto de trastorno de estrés postraumático complejo fue introducido hasta 1992 por la psiquiatra Judith Louise Herman en su libro Trauma and Recovery, en el cual describió este padecimiento como un síndrome en supervivientes de traumas prolongados y repetidos. En 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó este concepto en su versión de la CIE-11 y lo incorporó como una entidad distinta a lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático. Más adelante vamos a ver cómo, además de los grupos de síntomas que tienen que cumplirse a nivel de criterios para poder hacer un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo, tenemos que validar que las personas cumplen primero todos los criterios del trastorno de estrés postraumático clásico, si lo quisiéramos llamar así. Y bueno, desde el DSM-4
¿no? La Asociación Psiquiátrica Americana hizo una revisión acerca de la posibilidad de incluir esta denominación desde el DSM-4, pero no ha sido adaptada, no ha sido considerado. Sabemos que el DSM-5-TR todavía es una clasificación internacional que se encuentra basada en los estándares de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 y no así de la OMS. Bueno, las principales diferencias entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo son la asociación con más de un evento traumático. Tiene que ver además con la duración del trauma y los síntomas que pueden impactar, incluso se menciona en la fragmentación de la identidad. Digamos que el concepto de trastorno de estrés postraumático se orienta más a describir aquellas circunstancias por las cuales una persona ha estado expuesta a diferentes eventos traumáticos de forma repetida y sistemática, que estos pueden estar asociados con la violencia física, la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento laboral y los distintos tipos de violencias que encontramos sociales, como son los conflictos bélicos e incluso la experiencia de constantes circunstancias sociales que limitan el desarrollo de la personalidad de un individuo. Por tanto, el trastorno de estrés postraumático complejo fue definido por la Clasificación Internacional de Enfermedades, es decir, por la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición constante y prolongada a eventos de naturaleza extremadamente amenazadora, como los que hemos mencionado hace un momento, de los cuales resulta difícil e imposible escapar y generan una alteración de la autoorganización. La autoorganización se refiere en este sentido a la capacidad de los sujetos a poder autorregularse emocionalmente, poderse autorregular cognitivamente, y bueno, de ahí es que comienza una desorganización del sujeto en su funcionamiento que puede generar una alteración en la identidad. Sabemos que los síntomas de disociación son dos posibilidades diagnósticas o dos grupos que se encuentran desde la entidad diagnóstica del trastorno de estrés agudo, ¿no?, que digamos es la antesala de un trastorno de estrés postraumático. Y nos vamos un poquito a la epidemiología en torno al trastorno de estrés postraumático complejo. Se reporta, según la Organización Mundial de la Salud, que la prevalencia global del trastorno de estrés es del 4% en adultos, en países desarrollados no expuestos a circunstancias de guerra. Sin embargo, este dato de la prevalencia aumenta en regiones que están en desarrollo, en vías de desarrollo, o que están expuestas a conflictos armados, habiendo reportes de hasta un 15% de prevalencia en estas sociedades. Cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático complejo, no existe una diferencia significativa entre sexos, como sí sucede en el trastorno de estrés postraumático clásico, por denominarlo de una forma, en donde en este sí las mujeres tienen una prevalencia de una razón de 2 a 1, es decir, por cada caso de hombres con un trastorno de estrés postraumático hay 2 mujeres que manifiestan esta complicación. En el trastorno de estrés postraumático complejo no hay esa diferencia epidemiológica, estadística. Y por supuesto, se asocia con una mayor carga psiquiátrica, con comorbilidades hasta cerca del 80%. Revisiones sistemáticas han reportado en diferentes estudios diferentes trastornos del estado de ánimo asociados o previos a reunir todos los criterios diagnósticos para un trastorno de estrés traumático complejo, como es la depresión mayor, la ansiedad,
los trastornos de disociación y los trastornos de consumo de sustancias. En poblaciones infantiles, además, se ha reportado riesgo de psicosis y aumento de trastornos o de síntomas de bipolaridad. La presencia del trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático complejo, implica, incluso según datos epidemiológicos reportados por Highland en el 2018, la probabilidad de aumento de suicidio 3 veces mayor, a diferencia de la población que puede tener, digamos, un trastorno de base afectivo, como solamente es un trastorno de depresión mayor. ¿Cuáles son las causas entonces del trastorno de estrés postraumático complejo? Mencionábamos hace un momento que la construcción conceptual del trastorno de estrés postraumático complejo no necesariamente está situado a la reminiscencia que ocurre de estar constantemente reexperimentando, ya sea conductualmente, somáticamente, afectivamente, cognitivamente, el resultado de la experiencia de un evento traumático, sino que se orienta más a la descripción de aquellas personas que han estado expuestas sistemáticamente, y esto es algo muy importante, desde la infancia, desde edades tempranas, a situaciones de violencias en plural, que no necesariamente se limitan a la experiencia de una sola circunstancia que pudo haber marcado la experiencia de la vida de un sujeto. Como conocemos que existen muchos diagnósticos que devienen a partir de algún tipo de vivencia de violencia social, algún asalto, algún accidente automovilístico, a partir de una pérdida, de la vivencia de algún desastre natural. Sabemos que una persona, al vivir una circunstancia como esta, puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, digamos que la orientación conceptual del trastorno de estrés postraumático complejo tiene que ver más con una serie de vivencias que se engarzan, que suceden de forma constante en la vida de la persona desde edades muy tempranas y que condicionan al sujeto incluso a tener experiencias clínicas agudas y por supuesto graves y prolongadas por el resto de su vida. Entonces, cuando hablamos de causas, pues bueno, hablamos de traumas considerados a largo plazo, hablamos de experiencias de traumas repetidos, hablamos de abuso o negligencia psicológica, física o sexual, infantil, sufrida a largo plazo, es decir, de forma constante. El hecho de estar expuestos a violencias domésticas también es un factor que se ha asociado al desarrollo de un trastorno de estrés postraumático complejo, a vivir o sobrevivir a una guerra, a la tortura, al secuestro o a estar en prisión, e incluso a la violencia doméstica y laboral. Existen diferentes estudios que han reportado a través de estudios de neuroimagen alteraciones en las estructuras como un volumen reducido del hipocampo, hipervigilancia de la amígdala, hipofunción de la corteza prefrontal y alteraciones en el proceso interoceptivo del tálamo. Hay factores de riesgo que pueden precipitar el trastorno de estrés postraumático complejo. Sabemos que cuando hablamos de trastornos mentales tenemos que mencionar la multifactorialidad que causa un trastorno. No solamente los trastornos mentales están condicionados por una circunstancia en la biología o en la alteración del funcionamiento de alguna estructura, de la función de alguna de estas, ni tampoco están necesariamente explicados por la vivencia de un trauma. Pudiéramos pensar, ¿no?, que
toda persona que vive un evento traumático va a ser una persona que va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo, y no es así. Sabemos que las personas contamos con una serie de herramientas que vamos desarrollando a lo largo de la vida que nos ayudan a hacer frente a las adversidades de la vida y nos capacitan o incapacitan más que otros, y que de ahí muchas veces encontramos esa explicación, ¿no?, de la multifactorialidad, de condiciones genéticas, de condiciones hereditarias que se suman a circunstancias de aspectos relacionados con la crianza, con el entorno del ambiente, de la contaminación, de los factores sociales, de las experiencias negativas que puede vivir un sujeto, y que todo eso hace que puedan estar, digamos, cercanos o en riesgo de desarrollar algún trastorno de esta índole. Entonces, hablamos de algunos factores hace un momento, de algunas causas. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que generan, digamos, mayor vulnerabilidad, específicamente el abuso sexual en la infancia, que generalmente los abusos sexuales en la infancia, como bien saben todos ustedes, cuando se padecen estos, lamentablemente no se padecen una sola vez. Generalmente los violentadores, los agresores, se encuentran en la familia y tienen lamentablemente sistemáticamente acceso a la víctima, en la cual, con la cual perpetran este tipo de abusos y violencias. Tenemos además el abuso físico crónico o la negligencia en el cuidado. Sabemos que las violencias, además de otros factores, no se viven de forma exclusiva y única. No hay persona necesariamente que solamente se pueda identificar que vive algún tipo de violencia. Generalmente las violencias vienen acompañadas de otro tipo de violencias. Entonces, muy probablemente las personas que viven algún tipo de violencia física viven también además o están expuestas a otro tipo de vivencias o negligencias en la crianza, en el cuidado. Existen traumas interpersonales repetidos. Esto es importante mencionar, en tanto que, por ejemplo, si nos remitimos a los manuales diagnósticos la muerte, la lesión física grave o la violencia sexual son los únicos conceptos que para la Asociación Psiquiátrica Americana tienen que ser considerados, ya sea que se vivan, se experimenten a través de la imaginación en torno a una amenaza posible de sufrir algún tipo de estas circunstancias, o que se haya experimentado a través de la relación con una persona cercana, que haya sido testigo a través de un accidente, de un tema de violencia. Y son las únicas consideraciones o tres consideraciones por las cuales se puede considerar un trauma según la Asociación Psiquiátrica Americana. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, amplía un poquito más el concepto de trauma, porque todo lo otro, que también tiene un impacto en la salud psicológica, física, emocional de las personas, para la Asociación Psiquiátrica Americana, estas otras experiencias que no necesariamente entran bajo el concepto de trauma, sí se consideran factores de estrés, conceptualmente. La Organización Mundial de la Salud tiene un concepto un poco más amplio.
porque habla de generalidades de eventos que se perciben por el sujeto como desastrosos para la vida, como ingobernables en el autocontrol. Asimismo, el hecho de ser parte de alguna comunidad, de algún grupo denominado vulnerable, es una condición que puede generar o puede representar un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de estrés postraumático complejo. Esto aunado al comentario anterior acerca de que las violencias difícilmente se presentan o se viven de forma exclusiva bajo un solo tipo de violencia. El bajo nivel educativo o cultural puede hacer propensa también a una persona a desarrollar un trastorno, por supuesto las comorbilidades que mencionábamos anteriormente, los factores familiares y sociales y la exposición al estrés laboral. Esto es algo importante, ¿no? Porque es una forma de visibilizar aquellas prácticas que habitualmente consideramos que no tienen por qué ser mencionadas, porque no tienen que ser habladas, que tienen que ser soportadas y vividas, ¿no? El hecho de que se visibilice y que no solamente la violencia doméstica esté retratada como un factor de riesgo para el ser un trastorno de estrés postraumático complejo, sino que el día a día, esa otra área tan importante de nuestra vida que conforma el trabajo, también tenemos que visibilizarlo y tenemos que cuidarlo. Sabemos pues que los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático se organizan en 6 grupos de síntomas, en el que generalmente desde el trastorno de estrés agudo vemos como las alteraciones de la emoción negativa, el concepto negativo de uno mismo, las reacciones de alerta que se tienen en torno a la experiencia o respuesta somática, a la reminiscencia o al revivir cognitivamente un evento traumático. Da la posibilidad de que una persona pueda recibir un diagnóstico de esta índole. Sin embargo, para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático complejo, primero tiene que acreditar todos los criterios para un trastorno de estrés postraumático clásico, por decirlo de alguna forma. En sí, el trastorno de estrés postraumático complejo se caracteriza por la gravedad y por la persistencia, a diferencia del trastorno de estrés postraumático clásico, de los problemas de la regulación del afecto, que tiene que ver con la incapacidad de tener una autorregulación, que comentábamos que esa es una de las características básicas e importantes para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo. Además de una serie de creencias respecto a sentirse uno mismo disminuido, derrotado, sin valor, con sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso relacionados con el evento del trauma que acompañan la identidad del sujeto. Es decir, desde acá es que se comienza a pensar en una posible disociación o fragmentación de la identidad del sujeto una vez que sistemáticamente sufre este tipo de violencias y que genera una identidad de una persona sufriente, una persona que de alguna forma comienza a tener una serie de alteraciones o distorsiones cognitivas por la cual se comienza a explicar el por qué o tratar de normalizar el por qué a mí me tocó experimentar esto de esta forma. Y por supuesto, la dificultad es para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. Entra, dentro de este gran grupo sintomatológico o más allá de lo sintomatológico, lo que sabemos que ustedes, expertas y expertos, saben muy bien que para nosotros poder acreditar
que una persona a nivel diagnóstico tiene algún padecimiento, no solamente basta con llenar un checklist de síntomas, ¿no? Sino que hablamos en sí de la disfuncionalidad del sujeto o qué tanto impactan esos síntomas en el funcionamiento como para poder nosotros hacer un diagnóstico y pensar en una estrategia de intervención. Como mencionábamos hace un momento, no hay un correlato del DSM-5-TR para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo, porque bueno, además vale mencionar que en el DSM-5-TR, ¿no?, la revisión que se hace de este manual está basado aún en la clasificación internacional de enfermedades anterior a la actual. Sin embargo, no quiere decir que no exista posibilidad de la utilización de este manual, que ustedes saben que de forma didáctica es una de las herramientas más importantes que se utiliza en la formación de profesionales de la salud. No es que no exista una posibilidad. Ustedes saben muy bien que todo lo que cae en la categoría de otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados y no especificados, los anteriores punto 8 y punto 9, nos dan elementos para poder hacer casi cualquier diagnóstico, ¿no? Bueno, recalcar, el trastorno de estrés postraumático clásico generalmente se suele relacionar, y esto es como la justificación o el elemento decisivo, ¿no?, que llevó a la consideración de hacer un trastorno o una entidad diagnóstica diferente al trastorno de estrés postraumático clásico en la clasificación internacional de enfermedades 11. Generalmente el TEP clásico suele estar más asociado a la experiencia de un solo trauma. El TEP complejo se asocia más con un trauma crónico, extenso en la vida del sujeto. No voy a entrar en esto que ustedes bien conocen, son los criterios diagnósticos para un TEP. Sin embargo, sí me gustaría recalcar que en el criterio A, que es el criterio que suele ser el criterio que caracteriza sintomáticamente a cada una de las entidades diagnósticas en el DSM, se describen muy bien cuáles son las experiencias por las cuales se puede considerar la vivencia de un evento como un trauma. Y me gustaría solamente mencionarlo, no dejarlo de pasar por alto, para reafirmar este conocimiento acerca que tenemos de la vivencia de un trauma. Decíamos hace un momento, solamente 3 tipos de experiencias pueden ser consideradas traumáticas según la Asociación Psiquiátrica Americana y que están relacionadas con la muerte, con la lesión grave o la violencia sexual. Sin embargo, no necesariamente estas 3 experiencias tienen que ser vividas en el hecho. Existe una posibilidad bajo la denominación de la amenaza o de la experiencia que puede tener de esa vivencia un sujeto muy cercano a uno, lo que puede completar la posibilidad de acreditar un criterio, el criterio A para el diagnóstico del TEP. Entonces, ya sea que se viva una lesión grave o una violencia sexual, pues no vamos a hablar de la muerte, ¿no? Después de la muerte no se puede resignificar nada hasta ahorita, según lo que sabemos, según los datos que nos aporta la ciencia. Bueno, ya me convencieron. No solamente las cosas, gracias. No tienen que ser. Ahora sí. Tienen que ser vividas, ¿no? Sino que pueden ser experimentadas bajo el fenómeno de la amenaza
Es decir, sabemos que la violencia a la que estamos después expuestos todos a partir de el desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos recibir mensajes sin saber de quiénes son, de personas que nos están amenazando. Y eso puede ser suficiente para nosotros como clínicas, como clínicos, poder acreditar la vivencia de un fenómeno de esta índole sin que verdaderamente te haya ocurrido. O la posibilidad de que alguien muy cercano a ti, tus hijos, tu pareja, tus padres, algún familiar, alguna gran amiga, amigo, haya vivido alguna circunstancia de esta. O por la opción de que involuntariamente nos tocó ser testigos de un acto de estos tres tipos de violencia en una persona que no conocemos, pero estuvimos tan cerca al evento que puede generar un impacto tan importante como para hacernos desarrollar un trastorno de estrés agudo, a lo mejor en el momento, y se acude muy pronto a lo mejor a la consulta, que de forma sostenida por más de un mes, es posible que un trastorno de estrés agudo que no remite pueda considerarse o pasar bajo la clasificación del entendimiento de un trastorno de estrés postraumático. Y por supuesto, algo importante para nosotros especialistas en los temas de salud mental, las condiciones que se generan en nuestro trabajo al estar atendiendo circunstancias asociadas a estas experiencias graves, ese hecho puede generar que nosotros también desarrollemos un trastorno de estrés postraumático si no tenemos la debida precaución de tener una higiene mental, si no procuramos acudir a procesos, porque bueno, yo soy especialista tal, a mí ya qué me pueden decir. Y por supuesto nosotros no somos capaces muchas de las veces de observarnos, pero desde fuera nos ven y dicen, este sujeto es un desastre, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar un poquito como en el tema que no voy a detener en los criterios diagnósticos, pero sí es importante que veamos, o sea, cómo se comportan las menciones de la agrupación en DSM-5-TR de cada uno de los síntomas, que si bien en el trastorno de estrés postraumático están descritos como criterios ABC, en el trastorno de estrés agudo, que es, digamos, la antesala del trastorno de estrés postraumático, se encuentran todos estos grupos de síntomas relacionados con un solo criterio, que es el criterio B. Y ahí te dice, de estas categorías tienes que cumplir al menos 1 o 2. En el trastorno de estrés postraumático, digamos, estos criterios ya no quedan a consideración de la posibilidad de que estén presentes o no una cierta cantidad de síntomas para poder hacer el diagnóstico, sino que hay datos específicos de síntomas relacionados con la intrusión, de síntomas relacionados con la evitación. Cuando hablamos de la intrusión, hablamos de todos esos recuerdos, ¿no? No deseados, no evocados, que están relacionados con el trauma. Cuando hablamos de la evitación, hablamos de esta conducta habitual del sujeto a alejarse de aquellas experiencias que pueden ser similares a las que generaron el evento del trauma. Hablamos de alteraciones negativas del estado de ánimo y cognitivas acerca de cómo se percibe la propia persona
Y hablamos de un estado de alerta y reactividad, que generalmente esto, digamos, se puede contemplar o generalizar bajo las respuestas de hipervigilancia o de sobresalto, que son más de tipo somático. Pues bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el TEP complejo y el TEP clásico? Ya lo mencionamos un montón de veces, no está de más seguir insistiendo. Bueno, según el DSM-5, para cumplir los criterios de diagnóstico del TEP, la persona debe haber experimentado o presenciado un evento traumático que implique la muerte real, la amenaza de muerte, lesiones graves o violencia sexual. Mientras que en el CIE-11, los eventos deben de ser experimentados extremadamente amenazantes u horrorosos, y eso es lo que aquí mencionábamos hace un momento en torno a la diferencia conceptual, o cómo se abre conceptualmente el entendimiento de un trauma de la Organización Mundial de la Salud, no solamente limitada a 3 tipos de experiencias. Ojo, no quiere decir que para la Asociación Psiquiátrica Americana, a este momento, según su clasificación, otros eventos no puedan ser tan difíciles, tan complejos o tan importantes como estos 3 tipos de experiencias. Sin embargo, todo lo que no sean estos 3 tipos de experiencias tiene que ser clasificado como un factor de riesgo, que generalmente existen condiciones diagnósticas para poderlo clasificar, encuadrar en un trastorno de adaptación. Y si hablamos un poco del trastorno de estrés postraumático en México, bueno, sabemos que en México tenemos una falta, tenemos una deuda importante en torno al conocimiento actualizado de la estadística de los trastornos mentales. Ustedes saben que en este momento se acaba de concluir la fase de campo de la ENCODAT, la encuesta acerca del consumo de sustancias, que también tiene un componente de salud mental, y era algo importante. Y la semana pasada la Secretaría de Salud Federal acaba de sacar una nota acerca de que vamos a comenzar a tener los reportes de los datos preliminares en el mes de diciembre. Sin embargo, pues estudios anteriores, estamos hablando de estudios realizados entre 2010 y 2015, han reportado que el 68-76% de la población mexicana ha experimentado en su vida al menos un evento traumático. Los más comunes han sido la violencia, el abuso sexual y los desastres naturales. Se estima en esos estudios, que hago la acotación, son estudios que carecen de una actualidad, se ha reportado una prevalencia de 1.5% en población mexicana, con más tasas altas en mujeres que en hombres, que sigue como este comportamiento de lo reportado a nivel internacional, y con cifras elevadas de hasta el 11.2% en algunas muestras de estados que se conoce que tienen mayor marginación social y económica. Otras publicaciones han reportado que otras entidades, además de estados como Oaxaca, Tabasco, Puebla, han reportado síntomas más altos de trastorno de estrés postraumático debido a desastres naturales que otro tipo de regiones en las que no es habitual que existan, no porque no sucedan, sino que suceden con menor magnitud que en otras entidades en las que se padece con mayor gravedad este tipo de circunstancias. Y por supuesto, se conoce que como factores de riesgo en México tenemos la violencia social,
en donde podemos agrupar todas las violencias provenientes de la delincuencia, del crimen organizado, entre otras, que no son exclusivas. Las violencias domésticas, que bueno, muchas de estas ocurren por pues estos temas culturales que nos adolecen todavía en torno a las prácticas machistas, ¿no? Y a todo este bagaje cultural en torno a la idea fija que muchas personas tenemos y que debemos de construir en torno a cómo debe ser una familia, cuál es el rol que cada una y uno tiene que asumir en ese contexto. Bueno, cabe mencionar que esto que menciono es acerca del trastorno de estrés postraumático, el TEP clásico. No hay datos, estudios todavía que del trastorno de estrés postraumático complejo que revelen un comportamiento en población mexicana para entender una posible epidemiología del mismo. Sabemos que en función de la evaluación existen algunos algunos cuestionarios para evaluar el trastorno de estrés postraumático, como los que ahí se mencionan. Sabemos que existen distintos tipos de abordajes. No vengo aquí a decirles a las médicas, a los médicos, felicidades en su día, a las psiquiatras y a los psiquiatras, cuáles son las alternativas farmacológicas para abordar un trastorno de estrés postraumático, porque sabemos que no funcionan así las cosas como vienen en libros. Puede haber guías nacionales e internacionales que guíen la decisión terapéutica o farmacológica que asume un profesional, pero si bien sabemos que los trastornos de estrés postraumático vienen con grandes comorbilidades, cada caso será un diferente abordaje, ¿no? Y muchas veces esos abordajes parten incluso de la experiencia de la respuesta a medicamentos previos. Sin embargo, siento que me regañarían si no menciono lo que dice la literatura médica. Barcia Salas en 2025 dice que los tratamientos de base se dan a partir, por ejemplo, de sertralina, paroxetina, venlafaxina, lamotrigina, antidepresivos. Asimismo, de terapias de corte cognitivo-conductual, centradas en el trauma, de terapias de procesamiento cognitivo, que son abordajes o estrategias terapéuticas, provenientes, ¿no?, de estas mismas herramientas cognitivo-conductuales, de terapias dialécticos conductuales adaptadas para los trastornos de estrés postraumático complejo, incluso de las terapias intensivas de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Esto ha demostrado tener un gran impacto en la autorregulación de las emociones cuando a un sujeto a través de la imaginación se le expone a la circunstancia y antes, previo entrenamiento con una serie de estrategias para autorregular sus emociones y además de la activación bilateral, que puede ser a través del movimiento de los ojos o de sonidos, tienen un gran beneficio en las personas que acuden a algún tipo de atención de especialidad para tratar un trastorno de estrés postraumático. Y por supuesto, las terapias de exposición narrativa y sus versiones STATE para personas que han sufrido adversidades a la infancia, o FORNET para población militar con altos niveles de agresividad. Todas estas provenientes de cortes cognitivo-conductuales, que son los que la evidencia científica nos dicen que han aportado datos de forma consistente que
que avalan que son estrategias probadas para ayudar a las personas a recuperar su salud. Sin embargo, no me gustaría dejar de hacer como la acotación de que hay muchos otros elementos y estrategias desde las diferentes posturas epistemológicas en torno al abordaje de las diferentes condiciones de salud mental que pueden ayudar muchísimo a las personas. Además, que desde las estrategias profesionales no solamente nos limitamos a trabajar en los consultorios alguno de estos tipos de estrategias, sino que sabemos que siempre la psicoeducación, siempre las intervenciones grupales, siempre el entrenamiento de nuevas habilidades puede sumar para el mejoramiento de estos síntomas. Muchísimas gracias por su atención. Pues qué interesante esta plática sobre el trastorno por estrés postraumático complejo. Y bueno, se entrega el reconocimiento al doctor Ricardo Audifred Jaramillo por su conferencia.